La presentación, quería comentarles que esto es producto de la reunión que hicimos en Santa Marta, en el congreso anterior, donde nos reunimos varios de los médicos nucleares y se conformó una junta directiva con la cual se tomaron decisiones, entre las cuales estamos viendo con preocupación que la medicina nuclear estaba disminuyendo en cantidad sus números de consultorios, y por ende estábamos disminuyendo la oferta que teníamos para nuestros pacientes, tanto en diagnóstico como en tratamientos. Estas actuaciones han logrado algunos frutos que no son pequeños, son las que vamos a mostrar aquí, pero han sido importantes. Quería destacar un aspecto de un comentario que hizo el doctor Fernando Mozos, que yo quiero apoyarlo y quiero amplificarlo. El doctor Fernando Mozos muy amablemente nos ha invitado a algunas de las reuniones que se han efectuado cuando ellos están evaluando las solicitudes que se han hecho para los distintos laboratorios. Y yo personalmente, que he estado en algunos de esos procesos y estaba en los procesos anteriores, quiero destacar que el cambio en la actitud del Servicio Geológico Colombiano es definitivo. Nosotros tenemos en este momento un grupo de personas que nos están apoyando positivamente para que logremos que estos cambios se den. Luego, contamos con un buen grupo de personas que cuando ustedes vayan a solicitar sus reuniones, si es que es necesario que se hagan, van a encontrar un grupo de personas dispuestas a oír, dispuestas a ayudar y lo más importante, a resolver. Esto quiero destacarlo. Bueno, en cuanto a los cambios que se hicieron en la política, lo primero que nosotros nos pusimos a mirar era qué entidades controlan los consultorios de medicina nuclear. Si ustedes se ponen a pensar, la primera entidad… ¿No está? La primera entidad que nos controla es el Ministerio de Minas y Energía, a través de las resoluciones que diseñaron ellos para licencias, diseño, construcción, operación, etcétera, y el agente de control que nos estaba llevando a cabo todo es el Servicio Geológico Colombiano. Entonces, digamos que ese es el primer grupo de personas que controlan la actividad de medicina nuclear en Colombia. El segundo grupo que controla la actividad… Perdón, no está saliendo la imagen. Sí, pero bueno, ok, es el Ministerio de Salud, como ustedes estaban oyendo ahorita la doctora. La principal controles que tenemos son las resoluciones asociadas con la habilitación de las radiofarmacias, y los agentes de control son dos, básicamente, las Secretarías de Salud y el INVIMA. ¿Qué otro servicio nos controla a nosotros? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es unos controles que ya están empezando a hacernos, los están haciendo a través de las resoluciones del trabajador, todo lo que se asocia con el trabajo, los trabajadores ocupacionalmente expuestos y el servicio de garantía de calidad. Estos agentes son básicamente inspectores del Ministerio de Trabajo y de las ARLs. El otro grupo que nos estaban controlando, curiosamente, la DIAN, también nos están haciendo visitas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la actividad de medicina nuclear en Colombia tiene muchísimos controles. Normas que nos están afectando a nosotros directamente desde el punto de vista de nuestro trabajo relacionado con el Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas, como nos dijo el doctor Mozos y nos dijo en varias ocasiones, cuando emitieron estas resoluciones traen una serie de aspectos que estaban generándonos a nosotros toda la ansiedad de no cumplir una serie de situaciones que nos iban a disminuir nuestra capacidad de licenciarnos o de obtener los registros, como dicen ellos. Eso efectivamente se empezó a dar. Las cifras de disminución de la cantidad de consultorios se dio cuando nosotros empezamos esta actividad como asociación, como grupo agremiado de la asociación. Estamos más o menos 102 consultorios médicos, diagnóstico y tratamiento, no incluyo radiofarmacias,
En este momento estamos en 89, 90 ya con una que se licenció nuevamente. Esto es una situación que al darse se disminuyó la cantidad de posibilidades que tenían nuestros pacientes tanto de hacerse el diagnóstico como hacerse el tratamiento. Una cifra que yo quiero dejar destacada acá, que tal vez ustedes la han visto en los medios de comunicación, es que como ustedes saben, el tratamiento de cáncer de tiroides específicamente se debe dar con radioactividad por lo menos entre 1 mes y 3 meses posteriores a la cirugía. Nuestro promedio nacional está en 14 meses y curiosamente no está asociado a las autorizaciones de las EPS con las cuales hemos trabajado. Están asociados más que todo a que la reglamentación nos disminuyó la posibilidad de dar esos tratamientos. Esto lo estamos revirtiendo. Afortunadamente hemos tenido mesas de trabajo y hemos tenido grupos de apoyo, como lo dijo el doctor Mozos, en los cuales estamos tratando de cambiar. Entonces, estas resoluciones, ¿en qué nos cambiaban? En diseños de diseño y construcción, estudio de seguridad, manual de seguridad física, plan de emergencias, manual de procedimientos, etcétera. Como ustedes pueden ver, era la lista, son cosas que son muy importantes que nosotros debemos cumplir. ¿Qué empezamos a trabajar con el grupo sobre todo el Servicio Geológico y con el Ministerio de Minas? Empezamos a tratar de cambiar algunos de estos aspectos que veíamos que la imposibilidad de cumplirlos era muy alta, porque las exigencias han sido consideradas para una serie de consultorios que estaban probablemente proyectados para otras órbitas distintas a las órbitas del país. Eso lo entendieron bien los funcionarios y de hecho ha habido algunos cambios que nos han hecho. La resolución, por ejemplo, la resolución del 2014, una de las cosas que nos pedía inicialmente, con las cuales nos enfrentamos y tuvimos una pared que no fue imposible, muy difícil vencer, eran las licencias de diseño y construcción. Las licencias de diseño y construcción, nosotros una vez que ya tenemos un consultorio construido o teníamos que proyectar un nuevo consultorio, ya habíamos pasado por una serie de curadores urbanos, etcétera, de situaciones que ya estábamos realizado. Inicialmente a la licencia de diseño y construcción se aplicaba para todas las instalaciones de medicina nuclear, a excepción de las que tenían categoría 5. La categoría 4 hacia abajo eran las que debían aplicarse. Nuestros consultorios son categoría 4. Una vez que se estudió todo el tema, se discutió claramente con estas personas, ellos llegaron a la conclusión que la licencia de diseño y construcción era innecesaria para los consultorios de medicina nuclear, que son los nuestros, categoría 4. Entonces, esto se logró a través de una resolución que emitieron que nos dio marcha atrás con ese tema. La otra resolución que nos está haciendo, una serie de dolores de cabeza es toda la resolución asociada con la gestión de desechos radioactivos. Esta resolución, fijó unos niveles en los cuales inicialmente la gestión de desechos radioactivos, cuando se hacían mediciones de los residuos que quedaban de nuestros consultorios, ellos habían implementado una tabla, un anexo técnico en el cual esos valores de esas resoluciones superaban ampliamente los valores de recomendación mínima que establecía el Organismo Internacional de Energía Atómica. A través de una serie de mesas de trabajo y de reuniones con el grupo del Ministerio de Minas, logramos implementar que ese listado se revisara y se bajaron las condiciones, las consideraciones de los valores mínimos que deben tener estos desechos, estos vertidos. Ahora bien, nosotros estamos trabajando en el sentido que las resoluciones y los controles que se tienen a eso, tanto el grupo del Servicio Geológico como nosotros empezamos a implementar y hacer mediciones de estos desechos. Les voy a dar un ejemplo muy corto. En una institución en Bogotá que tiene 100 baños, había un centro de medicina nuclear que le hicimos una medición en privado nuestra y dio negativo. No teníamos desechos radioactivos provenientes de la actividad asociada con el tecnecio. Sorpresivamente revisamos una medición que fue hecha por una entidad oficial
en estas condiciones. 420 milicurios aplicados a diversos pacientes desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La medición se hizo a las 3:15 de la tarde, se tomó 1 litro del vertido. Al día siguiente, a las 12:10 del día, se hizo el control de esa medición. Sorpresivamente, ese control dio positivo. Sorpresivamente, ¿por qué? Porque esos 420 milicurios administrados a esos pacientes no salieron 420 milicurios. Nosotros hicimos un cálculo actualizado y dijimos, bueno, hubo una retención no más del 40%, ni aún así nos daba ese valor, con un agravante. El agravante era que el índice de incertidumbre era del 68%. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que esa medición, ¿qué hicimos? Volvimos a hacer una medición incluyendo un registro cinematográfico de la medición, haciéndola con una metodología muy, muy compleja, la cual requirió una inversión muy alta, pero mostró nuevamente los valores que realmente debían cumplirse, que no era por debajo de los vertidos. Entonces, nosotros estamos trabajando con el tema de vertidos. Ustedes vieron que tenemos una propuesta de control de vertidos afuera, pero yo quiero que sigamos trabajando para que los vertidos asociados al tecnecio y al flúor principalmente se tenga en cuenta que la posibilidad que nosotros estemos por encima de los valores mínimos de la resolución no se deben aplicar. Respecto a los cambios del Ministerio de Salud, efectivamente, el Ministerio de Salud, a través de una serie de reuniones, hicieron cambios en la resolución de la aplicación asociada para que la buena práctica de radiofarmacias, para esto, se empezara a aplicar con unos tiempos distintos. Efectivamente, esta resolución nos dio un poco más de plazo para que implementemos las cosas, pero nuevamente, como dijo la doctora, no es el plazo para que cuando ya esté cumplido empecemos a elaborar las cosas, sino empezamos ya, porque la verdad la resolución tiene una exigencia muy, muy, muy alta. Igualmente, tanto el doctor Sierra, que es el director de esta área, nos dio la libertad que nosotros mismos hagamos algunas, por lo menos, revisión de los conceptos y se las enviemos a ellos para que ellos den una nueva revisión de esta situación. Otra cosa que hicimos es que el Ministerio de Salud había incluido dentro de las posibilidades de regulación de precios el tecnecio. Esto fue a raíz de una solicitud que le llegó al Ministerio de Salud y nosotros estudiamos eso como asociación. Tenía un problema la regulación del control del tecnecio. Muchos de nuestros laboratorios, sobre todo en la periferia, en las ciudades distintas a las ciudades grandes, reciben el tecnecio, lo tienen que manejar teniendo en cuenta unas variables muy importantes. Primero, los tiempos. Segundo, los costos tan altos que tiene el llevar hasta allá ese tecnecio, etcétera. Entonces eso tenía que tener un sobreprecio, un valor más importante respecto al resto de laboratorios. Si esa regulación se daba y el tecnecio quedaba con un control mínimo de precio, ellos no iban a poder tener mayor poder de generar ingresos asociados con ese egreso que estaban teniendo. Estos análisis los hicimos a la luz no solo de nuestros conceptos, sino nos llenamos de razones internacionales para que esto fuera revisado y pienso que en este momento no entró, ya directamente por lo menos en esta lista no entró. Entonces eso ha sido también una situación que se dio y que creo que nosotros logramos controlar, me parece que es interesante tenerlo en cuenta. Entonces, a la luz de todas estas cosas, también nosotros empezamos a generar algunas cosas que hemos visto que ha sido el resultado de nuestra gestión. Primero, el Ministerio de Minas, como ustedes oyeron al doctor Mozos, nos cambió los tiempos de la aplicación de las vigencias de las licencias antiguas, lo cual nos ha permitido un respiro hasta el 2018 para que estas licencias tengan tiempo de adecuarse a la situación. Se eliminó el registro de licencias de diseño y construcción, como les contaba. Se hicieron algunas solicitudes de cambio de la eliminación del estudio de seguridad.
Los consultorios categoría 4, que son los consultorios de medicina nuclear, como estaba diciendo el doctor Mozos, en este momento requieren un estudio, una parte de las solicitudes que nos hacen es que tengan un estudio de seguridad muy acucioso, muy cuidadoso. Ese estudio de seguridad, pues obviamente a la luz de nuestras actividades, nosotros las vemos con unos ojos distintos a como lo están viendo los funcionarios. Eso ha generado que, como estaba comentando el doctor Moses y el resto del grupo, es que los criterios con que ellos nos evalúan sean criterios muy distintos a los que nosotros presentamos. Pero si nosotros tenemos en cuenta que la práctica de medicina nuclear en Colombia y en el mundo tiene una baja cantidad o baja o nula cantidad de efectos adversos asociados a la radioactividad que nosotros aplicamos en pacientes, en trabajador ocupacionalmente expuesto o en el público general, si estadísticamente eso está mostrado así, los estudios de seguridad de los consultorios de medicina nuclear categoría 4 no tienen este tipo de cosas, pues nosotros ¿qué hicimos? Estamos pidiendo que el estudio de seguridad, que es realmente es un documento muy elaborado, se fuera eliminado. No hemos logrado todavía que lo acepten, pero hicimos una propuesta en la cual pasamos una propuesta de chequeo con cumple o no cumple para ese estudio de seguridad. Está siendo evaluado, esperamos que tenga aceptación porque con esto, la unificación de criterios del servicio geológico, la aplicación nuestra de nosotros de ese tipo de estudio de seguridad, pues hace que tengamos más facilidad para nuestros trámites. Y por último, otro problema que detectamos, que no se los ha mostrado, es que una cosa grave que nos piden a nosotros es que tengamos certificados todos nuestros equipos ante los laboratorios secundarios de calibración. En este momento, la oportunidad de estos equipos está más o menos entre 6 y 8 meses. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi equipo que está calibrado una vez al año, tengo que pedir con 6 meses de anterioridad a que se cumpla su vencimiento de la calibración, tengo que pedir que me den una cita para que ellos lo reciban, para que no lo recalibren y no lo devuelvan. ¿Qué estamos pidiendo? Que es una solicitud que hicimos y que está también en el estudio. Pedimos que haya laboratorios de certificación de estos equipos que sean terceros, que sean laboratorios privados o que podamos hacerlo en otra parte, que ya estén aceptados por el servicio geológico. Y si esto se cumple, pues obviamente la oferta y la posibilidad que calibremos nuestros equipos va a ser mucho más fácil, porque es que esto es un tema muy complejo para nosotros. ¿Qué otra cosa estamos tratando de hacer? Entonces, como le digo, la ampliación de la aplicación de los controles y luego, nuevamente les vuelvo y les recuerdo que estamos trabajando con esta mesa de trabajo para los controles de calidad. En cuanto a gestión, pues obviamente estábamos, el comentario que les hice en la revisión de los límites de dispensa y la viceministra nos organizó una mesa de trabajo en el cual estamos haciendo una revisión de todos estos temas para la aplicación en el tecnesio y en el flúor específicamente, que es donde pensamos que tenemos una buena capacidad de discutir las posibilidades de que la aplicación sea más fácil. Bueno, nuevamente les comento de la exclusión de los precios del control de generador. ¿Qué proyectos tenemos para esto? La ley 9 en Colombia facultó al Ministerio de Salud para que hiciera todas las regulaciones asociadas a los servicios médicos. Nosotros debemos estar cobijados dentro de esta ley. Sin embargo, el Ministerio de Minas, en una legislación posterior a esta ley, le facultaron a dar toda la reglamentación asociada con la aplicación de radioactividad. Teniendo en cuenta esto, el Ministerio de Minas empezó a aplicar y a desarrollar todas las resoluciones que en este momento nos tienen a nosotros controlados. Pero la realidad es que la ley 9 es la que debe tener esta potestad y toda la de manejar el Ministerio de Salud. Nosotros en este momento ya tenemos radicado
el grupo de la Comisión Séptima un proyecto que debe revisar esta ley y debe traer para nosotros toda una serie de conceptos asociados para que nosotros seamos regulados y controlados por el Ministerio de Salud. Esto además les comento que fue aprobada ya por la Junta y la Asamblea de la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear, y es importante porque esto lograría unificar en nuestro trabajo un solo ente de control. La otra cosa que que ya tenemos también adelantada es que la actividad de medicina nuclear en Colombia debe estar unificada y debe tener un control real que permita que la asociación como tal sea voz dentro de todos los entes de control y tenga algún tipo de presión para que todas las resoluciones que se generen, todos los cambios que se vayan a hacer, pues nos incluyan a nosotros como personas que podamos opinar. Esto nos lo va a dar a nosotros el Colegio Médico. Nosotros ya radicamos y ya tenemos preparado todo para que la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear sea un colegio médico de medicina nuclear. ¿Qué va a tener interesante esto? Además de médicos nucleares vamos a incluir tecnólogos, vamos a incluir los físicos médicos y vamos a incluir la gente de radiofarmacia. Estos grupos de trabajo, si tenemos un colegio que nos agremia a todos, pues vamos a ser la voz dentro del Estado para que cualquier cambio que se vaya a dar sea consultado también con nosotros. Entonces eso me parece que ha sido cambios interesantes que nos han permitido eso. No sé si tengan dudas o preguntas al respecto. Bueno, mil gracias.